Nos alegramos y nos gozamos en la presencia viva, real y profunda de Jesucristo en la vida y en la historia. Damos gracias porque Él nos fortalece en las luchas y alienta nuestras esperanzas. Hemos venido respondiendo al Evangelio del amor de Dios en Jesucristo. Venimos de muy diversos lugares y de muy diferentes culturas, pero a pesar de nuestras diferencias, nos sentimos unidos a los fieles de todos los tiempos, lenguas y razas, y juntos queremos alabar al Dios de amor y poder. Y Dios nos enviará para ser sus ayudantes, instrumentos suyos para servir a la humanidad, sembrar el Evangelio y resistir al mal. Dios promete perdonarnos y llenarnos de valor. Él promete estar con nosotros en este mundo y el venidero. Amén. Señor, abre nuestros corazones de tal manera que podamos sentir el soplo de tu Espíritu. Separa nuestras manos de modo que podamos extenderlas hacia los demás. Afina nuestros oídos a fin de que podamos escuchar tus lamentos en nuestra humanidad. Abre nuestros labios para que podamos transmitir a los demás lo que de ti hemos oído. Abre nuestros ojos para que nos sea posible ver a Cristo en el amigo y en el extraño. Infúndenos tu Espíritu y da aliento a nuestras vidas con la vida de Cristo. Amén. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tuvieras en cuenta los pecados
¿Quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso eres venerado. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, pueblo, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable. En Él hay plena redención. Él mismo redimirá a su pueblo de todos sus pecados. Me han secuestrado la paz y hasta he olvidado la dicha. Pienso que estoy sin fuerza, que se ha agotado del todo mi esperanza en el Señor. Recuerda mi pena amarga, que es ajenjo envenenado. Me acuerdo constantemente y se me derrumba el ánimo. Pero algo viene a mi mente que me llena de esperanza, que tu amor, Señor, no cesa, ni tu compasión se agota. Se renuevan cada día por tu gran fidelidad. Tú eres mi herencia, Señor, por eso confío en ti. Es bueno el Señor con quien confía en Él y lo busca. Destacáis en todo, en fe, en elocuencia, en conocimiento, en entusiasmo y en el cariño que nos profesáis.
Pues a ver si destacáis también en lo que se refiere a la colecta. No se trata de ninguna imposición, sino que a la vista del entusiasmo de los demás, quiero comprobar la autenticidad de vuestro amor. Ya conocéis cuál fue la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico como era, se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. Si la disposición es buena, a nadie se le piden imposibles. Lo que dé es bien recibido, porque tampoco se trata de que vosotros paséis estrecheces para que otros vivan holgadamente. Se trata de atenerse a un criterio de equidad, que en este momento vuestra abundancia remedie su necesidad, para que su abundancia remedie en su día vuestra necesidad. De este modo reinará la igualdad. Al regresar Jesús a la otra orilla, se reunió en torno a él mucha gente junto al lago. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se postró a sus pies suplicándole insistentemente: «Mi hija se está muriendo, pero si tú vienes y pones tus manos sobre ella, se salvará y vivirá». Jesús fue con él. Iba también una gran multitud que seguía a Jesús y casi lo aplastaba. Entre la gente se encontraba una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado en ellos toda su fortuna sin conseguir nada, sino ir de mal en peor. Aquella mujer había oído hablar de Jesús y, confundiéndose entre la gente, llegó hasta él y por detrás le tocó el manto, diciéndose a sí misma: «Solo con que toque su manto me curaré». Y efectivamente le desapareció de inmediato la causa de sus hemorragias y sintió que había quedado curada de su enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que un poder curativo había salido de él. Se volvió pues hacia la gente y preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente casi te aplasta por todas partes y aún preguntas quién te ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién lo había hecho. La mujer, entonces, temblando de miedo porque sabía lo que había pasado, fue a arrodillarse a los pies de Jesús y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, libre ya de tu enfermedad». Aún estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle a éste: «Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro». Pero Jesús, sin hacer caso de aquellas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas miedo, solo ten fe». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y su hermano Juan, se dirigió a casa del jefe de la sinagoga. Al llegar, vio el alboroto y a la gente que lloraba, dando muchos alaridos. Entró y les dijo: «¿A qué vienen este alboroto y estos llantos? La niña no está muerta, está dormida». Pero se burlaban de él. Jesús echó a todos de allí y, haciéndose acompañar solamente de los padres de la niña y de los que habían ido con él, entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Muchacha, a ti me dirijo, levántate». La muchacha, que tenía 12 años, se levantó al punto y echó a andar, y la gente se quedó atónita. Jesús ordenó severamente que no hicieran saber esto a nadie y mandó dar de comer a la niña.
Que la gracia de Dios ilumine nuestras mentes y abra nuestros corazones a su amor. Amén. Hay que reconocer, hermanas y hermanos, que Jesús a veces es desconcertante. Hay ocasiones en las que nos pone en el disparadero. Podríamos decir que al borde de un ataque de nervios. El domingo pasado recordábamos el pasaje de Jesús dormido en la barca en medio de una gran tormenta. Tuvo que ser un gran temporal, porque los discípulos, hombres avezados en la mar, se asustaron. Y él, Jesús, como si nada importara, como si la cosa no fuera con él. Hoy le vemos acompañando a un angustiado padre que está a punto de perder a su hija porque se muere sin remedio. Un hombre que no era un cualquiera, que era uno de los jefes de la sinagoga, un hombre importante. No creo que habría sido fácil, que tendría que haber sido fácil para Jairo acudir a Jesús, ya que muchos ojos estarían puestos en él, y no todos sus compañeros de entre los responsables de la sinagoga verían con buenos ojos que acudiera a este controvertido maestro, no muy bien aceptado entre la ortodoxia y las gentes de la alta sociedad y los círculos de poder. Y Jesús, en medio de esa tensión por la muerte inminente de la pequeña niña, se para en el camino como si la preocupación del angustiado padre no tuviera importancia. Y para remate, parece que pretende buscar una aguja en un pajar. ¿Quién me ha tocado?, pregunta. Señor, ves que la gente casi te aplasta por todas partes y pretendes aún averiguar quién te ha tocado. No es la única vez que los evangelios nos dejan ver a un Jesús como ausente de la realidad, o lo que todavía es más desconcertante, a un Jesús ajeno a lo que pasa a su alrededor, ajeno a los sentimientos de dolor, de angustia que viven el resto de las personas que con él están, que le rodean. Recordemos, además de los dos episodios ya reseñados, la tempestad en la barca y el pasaje de hoy, la escena de Jesús ante la mujer que está a punto de ser apedreada por adúltera. Y cómo Jesús permanecía callado, aunque le preguntan si debía ser apedreada la mujer como decía la ley o no. Y Jesús sigue callado y se pone a escribir en el suelo, como si con él no fuera la historia o la suerte de esta mujer. Solo ante la insistencia de los que ya tenían las piedras dispuestas y preparadas, Jesús interviene, pero de una manera que a la pobre mujer le pondría los pelos de punta. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vale, pero ¿eso es un sí o un no a la lapidación? Y siguió con su escritura en el suelo. Instantes de tensión, instantes que para la mujer se harían eternos. El otro episodio que quiero recordar también lo encontramos en el Evangelio de Juan. Es el que nos relata que a Jesús le dicen que su amigo Lázaro está muy grave y que sus hermanas le piden que vaya pronto a su lado para atenderle. Y a pesar de la urgencia y de la estrecha relación que le unía con Lázaro y con su familia, el texto nos dice que Jesús permaneció en ese lugar otro par de días y que solo entonces se puso en marcha para ir a casa del amigo. ¿Por qué esperar? ¿Por qué dar pie a la queja de la hermana de Lázaro, a Marta? Si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. ¿Qué era tan importante para impedirle a Jesús ponerse en camino inmediatamente?
¿Es que no le importaba la situación de su amigo o la angustia de las hermanas? Desconcertante, ¿verdad? Son situaciones que nos obligan a plantearnos la pregunta: ¿qué quieren transmitirnos los evangelios cuando nos las relatan? No creo que haya una sola respuesta, así que tendremos que ir caso a caso, historia a historia. La del domingo pasado ya nos fue desvelada por Tere en su predicación. Cuando nos dejamos llevar por el miedo y éste nos vence, somos incapaces de conocer a Dios y reconocer su presencia. ¿Quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Para responder al porqué de hoy, vamos a ver quiénes forman parte del entramado de la historia. Como ya hemos señalado antes, Jairo era una persona importante, de las que pueden dar prestigio al grupo que cuente con su presencia. Podemos imaginarnos a los discípulos contentos tan solo con pensar que si Jesús salvaba a la hija del jefe de la sinagoga, esto sería un importante espaldarazo a la fama y prestigio de Jesús, y por ende de ellos mismos. Sin duda, Jairo sería un buen fichaje para la causa. Pero todo pasaba porque Jesús se mostrara receptivo a su petición y la niña fuera sanada. El otro personaje que interviene en este relato es todo lo contrario. No era un varón, era una mujer. No era alguien de la élite social, era alguien anónimo, que formaba parte de la masa del pueblo. No podía aportar prestigio, sino todo lo contrario. Era una persona impura. El flujo menstrual era causa de impureza para la mujer, al tiempo que para muchos toda enfermedad podía ser considerada como un castigo divino por un pecado propio o heredado, vaya usted a saber. Esta mujer formaba parte del grupo de personas excluidas, y no por razones particulares o concretas, sino simplemente por pertenecer al sector de personas que nadie tiene en cuenta, personas sin nombre ni posibles, una más entre los muchos. Nadie habría reparado en ella si no hubiera sido porque Jesús detuvo la comitiva para localizarla. Porque Jesús sí se dio cuenta de que allí había alguien que, como Jairo, también le necesitaba y también confiaba en su poder. Pero ella pensaba que solo con tocarle. Ella pensaba que, como era una persona tan insignificante, al lado, sobre todo, de alguien tan importante como el jefe de la sinagoga, el maestro no iba a dedicarle ni un solo instante, ni un solo minuto. Y es que, hermanos, los círculos de exclusión están tan profundamente arraigados en las mentes y en las conciencias de nuestra sociedad que nadie, ni siquiera los propios excluidos, los cuestiona. Seguro que todos habéis oído frases como: siempre ha habido pobres, siempre ha habido ricos, los pobres abajo, los ricos arriba. Es la voluntad de Dios, y los que aquí lloran, allí reirán. Pues Jesús, en pasajes como este, nos muestra cuán alejado está esta línea de pensamiento de la voluntad de Dios. Él sí reconoce la necesidad del olvidado y rompe el círculo de exclusión. Más aún, invita a que los propios excluidos rompan los círculos que los segregan. ¿Quién me ha tocado? No aparece como una pregunta inquisitorial para localizar al que se atrevió a apropiarse sin permiso de algo que no le correspondía, o para darle una buena regañina por haberse
molestado, por haberle molestado e interrumpido su camino. No, es una llamada a que la mujer se haga visible, que salga de su invisibilidad y rompa la exclusión que ha padecido. Una invitación a que se haga presente en la conciencia del pueblo y de la gente. La mujer aceptó la invitación de Jesús y, venciendo su miedo y su vergüenza, hizo oír su voz. Jesús rompió una vez más el muro que separa a los seres humanos. La salvación es el gran regalo de Dios para toda persona que en Él confía y cree. No sanó a la mujer el poder mágico de un manto, ni la creencia supersticiosa en objetos sagrados convertidos en talismanes. La razón de su sanación fue la fe mostrada por la mujer, más allá de toda comprensión, lógica, méritos o merecimientos. Una fe que la impulsó a esperar lo que otros le habían dicho que era imposible. La fe, la esperanza contra toda evidencia, es el gran milagro que libera de la enfermedad, de la exclusión, del pecado. Los discípulos han recibido una gran lección que también nosotros debemos recibir y aprender. Para Dios no hay barreras que separan a los seres humanos, ni los invisibilizan, ni los hace ser excluidos. Y es también una seria advertencia para los discípulos, y por ello también para nosotros, de que no seamos agentes que levantan y apuntalan los muros de segregación que este mundo construye. Es una seria llamada para que nos cuestionemos quiénes son hoy las personas que, como esa mujer, desde la exclusión, buscan la salvación que los libere de su exclusión, de su condición de impureza. Buscan quien les devuelva la condición de personas dignas de ser atendidas por el Maestro. Y una seria advertencia para que la Iglesia no sea agente de exclusión, sino puente que acerca al que sufre, independientemente de cuál sea la causa o razón de su dolor, a la mano sanadora de Jesús. Y mientras Jesús atendía a la persona considerada sin importancia, la hija del personaje importante murió. Todos se sintieron defraudados y dolidos. Ya no merecía la pena seguir importunando al maestro. Al fin y al cabo, ya no había remedio, había muerto. De nuevo parece que Jesús se sitúa fuera de la realidad y no se deja llevar por la derrota de lo que para todos es inamovible. Qué importante es ese sin hacer caso de aquellas palabras que nos dice el texto del Evangelio. No hacer caso de las palabras de derrota de aquellos que cierran sus ojos a la acción de Dios y a la visión de un mundo nuevo, sin dolor ni muerte. No hacer caso a las palabras que anclan en la tristeza, en la muerte, y que nos alejan de la relación liberadora de Dios. Mantener siempre la esperanza viva en lo que vendrá y que está más allá de nuestra comprensión, de nuestro conocimiento, incluso de nuestra capacidad de creer. Y exclamar, como el padre del joven endemoniado: creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. O lo que es lo mismo, creo, Señor, pero ayúdame en mi poca fe. Las dos mujeres fueron sanadas. Las dos fueron liberadas de sus ataduras. El poder y el amor de Dios no tiene barreras. No se limita
por las exclusiones humanas, ni siquiera por lo irremediable de la muerte. El poder de Dios trasciende nuestra realidad visible y nos lleva a una nueva realidad, mucho más fuerte y más real que lo que nuestros ojos son capaces de percibir, que lo que nuestra mente es capaz de concebir. Y porque creemos, tenemos esperanza. Esperanza para seguir creyendo, para seguir soñando, para seguir luchando por porfía y para seguir mirando con confianza el porvenir. Amén.
La fe en Cristo no transforma mi alimento sencillo en suculentos manjares, pero me lleva a compartir lo poco que tengo con el pobre. La fe en Cristo no convierte mi modesta casa en un palacio de lujo, pero me ayuda a ser feliz en la vivienda que tengo. La fe en Cristo no rodea mi cabeza con la aureola de un santo, pero me levanta y me purifica cuando haya tropezado y caído en pecado. La fe en Cristo no me garantiza una vida que dura 100 años, pero me alienta a vivir una vida plena al servicio del prójimo. La fe en Cristo no me traslada a la morada de los ángeles, pero trae a Cristo a mi corazón. La fe en Cristo no me enorgullece por el hecho de creer en Él, sino me hace humilde para recibir su gracia. La fe en Cristo no me evita la muerte, pero me da la certeza de la resurrección y la comunidad de los santos. Señor, te agradezco poder creer en ti. Mi fe depende de ti desde el comienzo hasta el fin. Fortalece mi fe para que pueda dar testimonio de tu amor. Amén. Presentamos nuestra ofrenda al Señor. La Iglesia sigue necesitando de las aportaciones de todas y todos para poder cumplir la misión que nuestro Dios nos ha encomendado. Si te sientes solidario con nuestro trabajo y quieres hacernos llegar tu ofrenda, al final del vídeo podrás ver el número de cuenta en el que podrás hacer tu ingreso. Damos gracias a Dios porque Él nos da la libertad de manifestarle nuestras necesidades y esperar de Él comprensión en nuestras limitaciones y alivio en nuestros apuros. Gracias porque sabiéndonos aceptados y atendidos por nuestro Dios, podemos aceptar y atender a nuestro prójimo también en sus carencias y necesidades. Intercedemos ante el Señor por aquellos que sufren la enfermedad, la violencia, las consecuencias del odio y la segregación, y de forma especial por los que, centrados en su dolor y necesidad, no son capaces de abrir los ojos, mirar a su alrededor y descubrir al prójimo que a su lado también clama. Y terminamos este tiempo de acción de gracias y de intercesión uniéndonos en la oración que aprendimos de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo,
así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Tengamos siempre valor para no ocultar nuestro dolor y seamos siempre atrevidos para atravesarnos en el camino de Jesús. Seamos siempre animosos para romper los círculos de exclusión y enfrentarnos a toda forma de opresión, injusticia y violencia. Siempre tengamos firmeza para hacernos oír. Seamos intrépidos para vencer los muros de quienes nos quieren lejos del Maestro. No menospreciemos la dignidad de luchar por nuestro pan y levantemos la mirada para ver de frente a quienes buscan arrebatarnos esa dignidad y que siempre, siempre mantengamos la esperanza en lo que vendrá. Que el Señor, Dios de justicia, nos conduzca en medio de la furia de los mares. Que el Señor, Dios solidario, renueve las fuerzas de nuestros sueños. Que el Señor, Espíritu de paz, nos guíe a aguas tranquilas donde reina la justicia, la solidaridad y la paz. Amén.